Hoy te quiero hablar de este pequeño pero poderoso libro que, si se lo permites, expandirá la visión que tienes de ver el mundo. Su nombre es Meditación Autoalusiva y fue escrito por el doctor Jacobo Greenberg. Acá te explico. Encontrar la esencia de tu ser verdadero, para así evitar ser influenciado por otros, evitar confundirnos con el ego. Entre más claro tenemos quiénes somos realmente, menos seremos influenciados por circunstancias eternas, publicidades, falsas promesas y energías negativas del exterior, e inclusive de nuestros propios pensamientos, que al alimentarlos tanto, de alguna manera es como si tuvieran vida propia, y se convierten en entidades que nos atacan constantemente, consciente e inconscientemente, también por medio de comportamientos tóxicos y negativos para nosotros mismos. El saber quién realmente eres no es un proceso fácil, ya que existe mucha gente confundida con pensamientos dicotómicos, identificados un momento con un pensamiento y en el otro con el siguiente. Dentro de nosotros, inclusive, como existen literalmente diferentes tipos de personalidades, como las que usamos cuando estamos en diferentes sitios o en compañía de diferentes personas que tampoco son el yo verdadero, por lo que podemos llamarlas subpersonalidades. El hombre no tiene un yo individual, sino que en su lugar hay cientos y miles de pequeños yoes separados, muy a menudo completamente desconocidos entre sí, que nunca entran en contacto y que por el contrario son hostiles entre ellos, mutuamente excluyentes e incompatibles. Cada minuto, cada momento, el hombre piensa yo, y en cada instante su yo es diferente. Hace un momento era un pensamiento, ahora es un deseo, luego una sensación, luego otro pensamiento, y así interminablemente. El hombre es un equipo plural, el nombre del hombre es legión. Así, el último logro de cualquier trabajo esotérico o camino espiritual es encarnar al yo real o al ser verdadero, lo cual es más como un testigo observador, y no alguien que se identifica con los contenidos de la mente. El observador. Meditación autoalusiva de Jacobo Greenberg presenta una técnica de meditación que busca conectar al practicante con el observador, un estado de conciencia pura y unificada. Esta práctica permite alcanzar una comprensión profunda de uno mismo y la realidad, diferenciando entre la realidad con mayúscula y la realidad cotidiana de los objetos concretos. Primero veamos, ¿qué significa el término autoalusivo? El término autoalusivo hace referencia a algo que se refiere a sí mismo, que alude a su propia naturaleza o a su propia existencia. Es una forma de autoconciencia en la que el sujeto, el discurso o el objeto en cuestión hacen alusión a sí mismos dentro de un contexto determinado. Concepto de autoalusión y desarrollo algorítmico. Greenberg expone que la autoalusión es un proceso mediante el cual el sistema se mantiene en equilibrio a través de algoritmos que integran la información. Cuando estos algoritmos son perturbados, el sistema debe adaptarse y crear nuevos niveles de integración, un proceso que él describe como fundamental para el crecimiento y la evolución. Existe un límite de estabilidad autoalusiva, esto es, cuando los elementos informacionales nutrientes de un algoritmo sobrepasan cierto umbral de variación, el algoritmo puede no ser capaz de mantener su estructura y cambia. Esta modificación rompe el equilibrio de la autoalusión. La técnica de meditación autoalusiva. La meditación autoalusiva es presentada como una técnica que puede estimular naturalmente el desarrollo y la unificación interna, permitiendo alcanzar estados superiores de conciencia y crecimiento personal. Según Greenberg, por otro lado, si existiera alguna técnica que estimulara el desarrollo naturalmente, impulsando la unificación, la creación algorítmica y la autoalusión, esta técnica podría satisfacer el legítimo anhelo humano de situarse en un proceso de crecimiento significativo y tendiente al logro del contacto con la realidad. Esta técnica existe y es la meditación autoalusiva. El observador y el yo puro. El autor describe el observador como el núcleo de la conciencia donde todos los contenidos se unifican. A través de la meditación autoalusiva se puede acceder a este estado, lo que permite experimentar el yo puro. El observador es el que guía el proceso de desarrollo y en el cual todos los contenidos de la conciencia se unifican. La meditación autoalusiva es la técnica que permite establecer un contacto con el observador. El resultado de la práctica de la meditación autoalusiva es la experiencia del yo puro.
la unificación cerebral y la realidad. Jacobo Grinberg explora cómo el cerebro puede crear patrones neuronales y campos de sinergia que permiten una unificación creciente, conectando con la actividad cerebral y con el resto de la creación. La unificación durante el desarrollo algorítmico tiene su modelo en, por lo menos, dos procesos cerebrales: la creación de patrones neuronales inclusivos y el desarrollo de campos neuronales de sinergia incrementada. Ambos procesos son complementarios, correlativos uno del otro y guiados por el mismo eje de desarrollo. Este libro ofrece una visión profunda y compleja del desarrollo personal y la meditación, proporcionando una guía para aquellos interesados en alcanzar niveles superiores de conciencia y unificación interna. El término autoalusiva, en el contexto del libro Meditación autoalusiva de Jacobo Grinberg, se refiere a la capacidad de un sistema, especialmente la mente humana, de autorreferirse y mantener un equilibrio interno a través de la integración continua de información. Este concepto implica que la conciencia puede observarse y regularse a sí misma, promoviendo un proceso de unificación y crecimiento personal. Definición y contexto. Autoalusión y equilibrio interno. La autoalusión, como ya mencionamos antes, es un mecanismo mediante el cual un sistema, en este caso el cerebro humano, se autorregula manteniendo un equilibrio entre sus componentes informacionales. Cuando este equilibrio se perturba, el sistema debe de adaptarse creando nuevos niveles de integración y organización. Existe un límite de estabilidad autoalusiva, esto es, cuando los elementos informacionales nutrientes de un algoritmo sobrepasan cierto umbral de variación. El algoritmo puede no ser capaz de mantener su estructura y cambia. Esta modificación rompe el equilibrio de la autoalusión. Proceso de desarrollo y unificación. La autoalusión no solo se trata de autorreferencia, sino también de un proceso de desarrollo que lleva al sistema hacia niveles superiores de integración y unificación. Este proceso es fundamental para el crecimiento personal y la evolución de la conciencia. El crecimiento consiste precisamente en la búsqueda de nuevos niveles de integración y en el logro de algoritmos más poderosos y de estados autoalusivos de mayor unificación. Meditación autoalusiva como técnica. Grinberg propone la meditación autoalusiva como una técnica específica para estimular este proceso de autoalusión, facilitando así el contacto con el observador interno y permitiendo la experiencia del yo puro. En resumen, autoalusiva se refiere a la capacidad de un sistema de autorregularse y evolucionar a través de la autoobservación y la integración continua de información. En el contexto de desarrollo personal y la meditación, este término implica un proceso dinámico de crecimiento y unificación interna que puede estimularse mediante prácticas como la meditación autoalusiva. Pasos generales para practicar la meditación autoalusiva. 1. Posición y ambiente. Como en otras formas de meditación, se recomienda practicar en un lugar tranquilo y en una posición cómoda, asegurando que el cuerpo esté relajado pero alerta. Puedes sentarte en una silla o en el suelo con las piernas cruzadas. 2. Concentración en el observador. El primer paso clave es llevar la atención a tu propio observador. El observador es esa parte de la mente que no está involucrada directamente en pensamientos o emociones, sino que simplemente los observa sin juzgarlos. Para ello, es necesario generar un estado de conciencia plena, en donde no te identifiques con los pensamientos ni con las emociones, sino que los veas pasar como objetos de observación. 3. Autoobservación y autoalusión. La autoalusión implica que el meditador observa cómo la mente crea pensamientos, sentimientos y percepciones. Durante la práctica no intentas cambiar lo que ocurre en tu mente, sino que te dedicas a observar cómo surgen y desaparecen las experiencias, manteniéndote en un estado de alerta constante y consciente. El resultado de la práctica de la meditación autoalusiva debería de ser la experiencia del yo puro. 4. Proceso de integración. La técnica se basa en la integración continua de la experiencia. Esto significa que conforme se avanza en la práctica, las capas de la mente se van unificando. El objetivo es que, al mantener la observación sostenida, las experiencias de la vida cotidiana y la meditación se fusionen en un solo proceso de comprensión y unificación interna. 5. Expansión de la conciencia. Con el tiempo y la práctica regular, la mente se vuelve más inclusiva y menos fragmentada, logrando una mayor sensación de unidad entre el observador y la realidad.
Greenberg describe este proceso como el camino hacia la realidad, con mayúscula, un estado en donde el individuo ya no está separado del todo, sino que lo experimenta de una manera directa. Algunos beneficios de la meditación autoalusiva son mayor conciencia de uno mismo y de los propios procesos mentales, integración de la experiencia cotidiana en un marco de autoobservación constante, crecimiento personal y avance hacia una mayor unificación interna, acceso al yo puro, lo que proporciona una sensación de plenitud y conexión con la realidad última. Esta meditación está diseñada para quienes buscan un crecimiento profundo y significativo en su conciencia, trascendiendo el enfoque del pensamiento discursivo y accediendo a los niveles más profundos del ser. Para una mayor comprensión y detalles, el libro Meditación autoalusiva es una referencia fundamental. Como puedes ver, es un libro que es bastante racional, por lo cual lo recomiendo a los más escépticos. Al ser escrito por un científico, tiene evidencia y el lenguaje que usa es bastante lógico para aquellas mentes más testarudas. Espero que te haya gustado. No olvides seguirme, darle like, compartir para seguir expandiendo conocimiento. Hasta la próxima.